Bueno, a esta hora de la noche vamos a enlazarnos con Fernando Tuesta, un reconocido politólogo, conocido por todos de la PUC, y con él vamos a ensayar un poco cuáles son los posibles escenarios que se podrían ir abriendo en medio de esta terrible crisis. Hay quienes señalan pues que el adelanto de elecciones al 2024 a todas luces es insuficiente. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. No, gracias a ti, Pilar. Buenas noches. Y bueno, mañana se va a decidir si finalmente se adelanta pues esta segunda legislatura para el 15 de febrero, tal como había adelantado el presidente del Congreso, para poder votar en segunda oportunidad el adelanto de elecciones para abril del 2024. ¿Eso va a servir de algo en medio de esa terrible crisis que estamos viviendo? Bueno, la única manera, la única salida constitucional y ordenada pasa por efectivamente elecciones. Ahora bien, entonces de lo que se trata es que el Ejecutivo y sobre todo el Parlamento den una señal clara a los ciudadanos, particularmente a quienes están manifestando, que ya este proceso electoral se encamina. Y eso quiere decir dar una fecha cierta. Entonces, yo creo que 15 de febrero no tiene por qué ser una fecha de adelanto de la legislatura en una situación tan grave. Debiera ser el 1 de febrero, empatar inmediatamente después de la legislatura que termina el 31 de enero e inmediatamente votar. Si eso es así, ya tenemos entonces que anunciar. Ahora bien, entonces el escenario sería, según parece, que se ratificaría, digamos, el cronograma que se votó el 20 de diciembre del año pasado, que establece que las elecciones son en abril, primera vuelta, y la entrega del mando el 28 de julio del próximo año. Visto este momento de una grave crisis en nuestro país, este es un tiempo demasiado extenso, pues estamos hablando de año y medio. Porque si bien es cierto, el término es elecciones lo más pronto, la fecha, digamos, clave no es tanto las elecciones, sino es el día en que termina el mandato de este Congreso y este Ejecutivo. Pero julio del 2024 pues es lejísimos. 28 de julio del 2024, estamos hablando de año y medio, 18 meses. Entonces, y además, este proceso, que sería larguísimo, requeriría que el gobierno controle la situación por la que estamos pasando en general y que el Congreso haga su mejor esfuerzo por hacer las cosas bien. Sin embargo, partimos de una situación en donde se observa que el nivel de legitimidad tanto en la Presidenta de la República como en el Congreso es extremadamente bajo. Entonces, ¿cómo sobrellevar un tiempo tan largo de dos poderes que están disminuidos en términos de aprobación ciudadana? Entonces, claro, lo más apropiado sería entonces adelantar aún más las elecciones. Y eso es posible porque hay quienes dicen que no, que ya no se podría por los tiempos, por la segunda votación que se necesitaría. Bueno, mira, Pilar, todo depende de voluntad política. Si esto es así en el Congreso, todo se puede hacer. Las normas se tienen que adecuar a las circunstancias, digamos, excepcionales como esta. En realidad, los peruanos quisiéramos que todo hubiera transcurrido de lo mejor y terminar el mandato el 28 de julio del año 2026, pero así no son las cosas. E incluso, este cronograma, repito, es largo. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención en lo siguiente. Incluso mañana podría ocurrir que si se vota en el Congreso no se consigue los 87 votos y simplemente sería un escenario muy, muy malo porque no habría ya fecha cierta. No habría oxígeno para la presidenta Dina Boluarte, además que está, me imagino también, no sé qué opinas tú, desesperada, porque por más que alguno de los integrantes de su gabinete haya dicho que
todo está en orden. Bueno, en orden no está nada, porque No, estamos o sea, viendo no solamente lo que ha pasado en Lima, que la toma de la llamada toma de Lima, en realidad pues es un porcentaje bastante reducido de lo que estamos viendo al interior del país: quema de totalmente. comisarías, secuestros de policías, los cierres de los bloqueos, los hospitales, ataques a ambulancias, aeropuertos. Y completado por la lamentable muerte de cerca ya casi de 60 Así es. peruanos a lo largo Ajá, de este ajá. tiempo. Pero entonces, queda muy poco capital político que sostenga a la presidenta. Pero a donde quería ir, Pilar, y completar la idea es, ¿por qué se puso en abril del próximo año? Porque se decía para que haya tiempo para que todo el proceso electoral, que es largo en nuestro país, pueda calzar. Ujú. Pero resulta ser que en el Congreso de la República quieren desaparecer las primarias. Y, y entonces, si desaparecen las primarias, ¿por qué tendremos que esperar hasta abril del año 24? Porque las primarias, en este cronograma que han votado, sería más o menos el tercer domingo de enero. Ujú. Entonces, como no las quieren, imaginemos que no las hacen, porque nuevamente, bueno, hubo sobre pretexto de COVID, se suspendieron para el 2021 y 2022. Ahora, no tienen pretexto, simplemente pueden votar y eliminarla. Ujú. Si la eliminan, ¿por qué vas a tener primera vuelta en abril del año 24? Si lo puedes adelantar. Claro. Entonces, si se adelanta, porque hay que ser coherente, yo, por ejemplo, he hecho un ejercicio de simulación donde tranquilamente, bajo esos patrones, tú podrías tener la primera vuelta el domingo 15 de octubre. La Ujú. segunda vuelta, que seguramente habrá por el Así es. fraccionamiento, el domingo 26 de noviembre. Ujú. Tú Y ahí lo podrías estamos viendo, ¿no? así es, ese es el cuadro que te presento, y podríamos tener nuevo gobierno y nuevo parlamento a fin de diciembre. Y si es que se hacen los esfuerzos, Del, podría dos, ser incluso antes de Navidad. del Si eso es 2023. así, de este año, Claro. incluso tendrías la posibilidad de cerrar la inscripción de candidaturas el 26 de junio. Tienes 6 meses para que se inscriban nuevos partidos, porque no habría primarias. Pero Claro. si entonces el Congreso lo que quiere es quedarse con abril del 24, tendría entonces que haber primarias, cosa que no quieren. No hay coherencia, no hay coherencia. ¿Y qué reformas? Porque es lo que se señalaba como tratando, yo creo más como una justificación, el tema de las Totalmente, reformas. totalmente. Mire, el Congreso de la República ¿Con qué no, legitimidad? no ha destacado justamente por ser reformista, sino en muchos aspectos incluso Antirreforma. contrarreformista, contrarreformista Ajá. o antirreformista. Entonces, ahora resulta que están muy preocupados por las reformas. Entonces, la primera discusión que se puso a votación fue eliminar el voto de confianza y inicio un gabinete o voto de investidura. Se aprobó, Ese pero artículo sin que conseguir los votos. no se consiguió los votos y que está bien que no se haya conseguido. Yo estoy a favor de esa medida, pero en un cuadro mayor. Ujú. Lo que hacen es tener una mesa que sería el equilibrio de poderes y sacar una pata a un lado, con lo cual se desbalancea. Entonces, no hay norte. Pilar, hemos escuchado de parte de la presidencia del Congreso o de la presidencia de la Comisión de Constitución decir, nos hemos puesto de acuerdo y vamos a trabajar en tales plazos bajo estas reformas. Acá se abre la discusión y también se Claro. puede hacer la discusión a nivel público, ¿no? Y sabemos a qué nos atenemos. Claro, no ha habido eso. Por el No hay, contrario, no hay, mucho no hay. secretismo y como sacando, ¿no? Como si fuera uno un mago, cada Exactamente. proyecto, e incluso, no sé si fue hoy día o la semana pasada, se ha visto el proyecto que plantea ampliar el número de integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, hay un proyecto, hay varios proyectos, eh, han amontonado proyectos. Los congresistas se han puesto eficientes, digamos, presentando proyectos de toda naturaleza. Ujú. Pero entonces, para eso está la Junta de Portavoces y decir, bueno, vamos a discutir hasta llegar a un acuerdo.
esta es la agenda que vamos a presentar al país, sobre eso vamos a discutir y sobre esto vamos a votar. Y entonces vamos a votar por adelanto de elecciones, no el 15 de febrero, sino el 1 de febrero. Entonces tú tienes fecha cierta. Tú tratas de encaminar políticamente un conflicto social. Claro. Para eso también sirven Para las ellos elecciones. parece que no hay crisis. No, se hacen de costado, o sea, porque hay congresistas que son mucho más sinceros y han dicho, yo me quiero quedar hasta el año... Ajá, pero bueno, ante las circunstancias ya, ¿qué podemos yo hacer? no soy responsable, yo no soy responsable de esto, ¿no? Se hacen de costado, no asumen su responsabilidad. Y en el caso de la izquierda, lo que se ha señalado, bueno, que votaron a favor del adelanto de elecciones para abril del 2024, lo que ahora han dejado entrever muchos de ellos es que quieren amarrar, ¿no?, el tema del adelanto con el tema de la Asamblea Constituyente, el referéndum para la Asamblea Constituyente. ¿Y eso es posible? Bueno, lo único que van a lograr es que no se llegue a los 87 votos, en consecuencia no hay elecciones adelantadas. Y esto lo único que provocaría, imaginarás, es un aviso, es echar gasolina al fuego. Hay una tremenda irresponsabilidad. Ciertamente muchos partidos o muchas bancadas, incluso congresistas ya de manera individual, quieren pues sacar ventaja de río revuelto, ¿no? Entonces hay un fraccionamiento enorme, tenemos casi una docena de bancadas. Es cierto que es difícil ponerse de acuerdo, pero es lamentable que ante una situación tan grave, no existe antecedente de esta naturaleza en la historia reciente de nuestro país. Nunca antes se ha vivido algo así. No, ni siquiera la crisis de fines de los 90, con la huida de Fujimori, una cosa más ordenada, había puntos de encuentro. Ahora no, y no hay algo parecido, Pilar. En la historia última, podemos incluso extenderlo a un siglo, no ha habido algo así. ¿Y a qué se debe? Y tampoco creo que hemos visto alguna vez el tema de lo que se está reflejando también en las calles, ¿no? Esta falta de encuentro entre el Estado y la gente que está saliendo a protestar, por lo que no hay diálogo. Tenemos 6 presidentes en 6 años. Tenemos 6 presidentes en 6 años. Hemos probado de todo. Disolución de Congreso, elecciones adelantadas, sucesiones. Referéndum, todo hemos tenido en 6 años. Somos el país que concentran todas las crisis en la región. Por eso hay una preocupación e interés también de la prensa internacional, que ve con interés y también preocupación ciertamente lo que está pasando en nuestro país. Pero sobre todo en el Congreso no se dan por aludidos. Y en el caso de la presidencia de la República, no vemos tampoco ninguna salida. ¿Qué tendría que hacer la presidenta Dina Boluarte en este momento, ¿no? Porque ya, bueno, ya avanzó el tema de la crisis, ya ha avanzado lamentablemente los casi 60 fallecidos, la falta de control que se ve a nivel nacional, los aeropuertos quemándose, las comisarías, policías tomados de rehén, el tema de la Universidad de San Marcos, esta intervención tan cuestionada por algunos. Es todo, pues, todo, como diríamos, un paquete que le enrostra a la jefa de Estado. Pero es un paquete debido también a errores desde el inicio. La presidenta Dina Boluarte sabía que en cualquier momento ella iba a asumir la presidencia de la República. Por lo tanto, debía estar preparada. No puede decir que la agarró tomando un café, mirando la televisión, en la casa de la hermana. No, probablemente el día, pero lo que me refiero que en general debía tener seguramente ya en mente lo que iba a hacer. Los 4 primeros días fueron claves. Para empezar, nombrar a un premier que solamente duró 10 días. ¿Cómo era posible no colocar en ese momento que ella tenía capital político? Porque en realidad lo que había sucedido con Pedro Castillo era un golpe de Estado claro, nítido, y que al inicio era reducido por un grupo de gente que claro lo apoyaba, pero había un sector de la ciudadanía que veía en ella una posibilidad. Encaminar la transición. Pero en esos 4 días consumió muchísimo y lo que hizo es reposar en lo que antes eran opositores y en las Fuerzas Armadas. Hay muy poco ya de margen entonces de maniobra. Ella debiera de exigir entonces el adelanto también de elecciones.
ya Pero es debería difícil. enfrentar al Congreso, porque hay quienes señalan que a quienes lo critican al legislativo, bueno, podrían obtener al menos algún tipo de réditos en medio de esta complicada situación y presionarles, exigirles que se adelanten las elecciones aún más. Ella, al inicio, dijo que se iba a quedar hasta el 2026. Luego ha dicho, en abril hay elecciones y han solicitado eso. Luego, por ahí en el gobierno también se habla de adelantar incluso al 23. Bueno, están cambiando de posición. No está mal que se cambie de posición. No está mal. La gente comete errores, los presidentes también, pueden enmendar. Pero cerca de 60 muertos, Pilar, y todo lo que está sucediendo en el país requiere no solamente una mano firme y respaldando a las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, requiere salidas políticas. Y las elecciones es la salida política donde se canaliza el conflicto. Y para eso hay que apoyar. Entonces, adelanto elecciones y obviamente lo que conlleva eso también, tomar ciertas medidas en el Congreso para facilitar un proceso electoral que debe superar este lamentable proceso que fue el del año 2021, ¿no? En donde creo que ahí se quiebra mucho del acuerdo democrático implícito que había en el país al no reconocer resultados electorales. Estamos pagando también parte de eso. Eso fue muy grave y lo recordamos perfectamente, Fernando. Muchísimas gracias y bueno, No, gracias, ojalá que los congresistas te hayan escuchado, ¿no? Todo es posible. 15 de octubre, primera vuelta, 26 de noviembre, segunda vuelta y cambio a fines de diciembre del 2023. ¿Para qué esperar hasta el 2024, sobre todo cuando tenemos pues a nuestro país ardiendo, literalmente en llamas, como hemos visto el día de ayer y en los últimos días? Muchísimas Y gracias. además porque quieren eliminar las primarias. O sea, imagínate, que ese es el otro punto. Te Claro, agradezco mucho. primero dijeron que esa era la excusa, ¿no? Que porque tenemos que realizar las primarias, tenemos que respetar la reforma política que hemos emprendido en los últimos tiempos, no podemos adelantar antes del 2024, pero ya vemos cuáles son las intenciones más oscuras de algunos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Y te tenemos que dejar porque